Bienvenidos, mi nombre es Ricardo Aldana y en esta ocasión les voy a hablar de la embriología cardiovascular y lo voy a enfocar desde el punto de vista del desarrollo macroscópico. En ese desarrollo macroscópico vamos a tratar de comprender la anatomía cardíaca con base en su desarrollo embriológico. Vamos a identificar los diferentes periodos de formación del corazón que son fundamentales para su normal funcionamiento y vamos a correlacionar las principales patologías congénitas con su desarrollo embrionario. Esto lo vamos a hacer principalmente a través del caso clínico, del cual ustedes deben ir tomando fragmentos de las diferentes presentaciones para tratar de comprender el caso que les planteamos inicialmente. Vamos a hablar entonces de la formación de la asa cardíaca y cómo esa asa cardíaca termina formando el corazón, de la formación del septo interauricular, de la formación del cono aórtico y pulmonar, el desarrollo de los arcos aórticos, el desarrollo de las principales venas del cuerpo y finalmente de la circulación fetal y de la circulación neonatal. Esta estructura que ustedes están viendo es lo que se llama el asa cardíaca. Esa asa cardíaca va a tener un bulbo cardíaco, un ventrículo primitivo, una aurícula primitiva y finalmente una estructura que llamamos el seno venoso. Ahí las ven más o menos en su representación de colores. En esta imagen entonces podemos ver que a los 20 días más o menos de gestación están formados dos tubos endocárdicos que se fusionan más o menos hacia el día 21 para formar esa asa cardíaca que ya les había nombrado. El tronco arterioso, el bulbo cardíaco, el ventrículo primitivo y la aurícula primitiva con el seno venoso. En ese día 23 más o menos, ¿qué pasa? El seno venoso, como ustedes observan, se empieza a ir hacia la parte superior y posterior. Entonces ustedes ven acá el color azul, cómo termina aquí en la parte superior y posterior. Es decir, esta estructura que estaba en la parte inferior va a terminar siendo en la parte superior y posterior del corazón. De ahí que las estructuras derivadas de acá, que son las aurículas y las venas cavas y venas pulmonares, van a terminar estando hacia la parte superior y posterior del corazón. Lo otro que notamos es como este bulbo cardíaco va a descender y se va a ubicar hacia el lado derecho del corazón. Acá vemos cómo se ubica hacia el lado derecho y forma principalmente la mayoría de lo que hace el ventrículo derecho del corazón. Y como el ventrículo primitivo se desvía ligeramente hacia la izquierda y vemos cómo forma gran parte de lo que es el ventrículo izquierdo de este corazón, ¿no? Aquí vemos el ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho formado principalmente del bulbo cardíaco y el ventrículo izquierdo, perdón, el ventrículo derecho formado principalmente del bulbo cardíaco y el ventrículo izquierdo formado principalmente de ese ventrículo primitivo. Y como quedan como estructuras bien anteriores del corazón. Vemos acá como hay una salida única de los grandes vasos, es decir, de la arteria de la aorta y de la arteria pulmonar. Ya vamos a ver más adelante cómo después se dividen, se forman los septos para la salida de estos grandes vasos. Y aquí vemos a los arcos aórticos que también vamos a ver más adelante van a dar origen a las principales arterias que van a formar el resto de las partes del corazón. De ahí que el corazón va a quedar más o menos en esta estructura, con los ventrículos adelante, el ventrículo derecho ligeramente más anterior que el ventrículo izquierdo, porque otra cosa que debemos evidenciar es que hay una rotación en este sentido del corazón, lo que hace que el ventrículo izquierdo vaya un poquito o se dirija un poco hacia posterior y el ventrículo derecho quede como estructura más anterior del corazón, con ambas aurículas en la parte posterior, siendo la aurícula izquierda la estructura más posterior del corazón. Entonces, esta migración que ocurre desde el punto de vista embriológico, que ya ocurrió por completo hacia el día 35 AO, pues es muy importante para comprender cómo queda finalmente ubicado ese corazón finalmente. Vamos a hablar entonces de la formación de una estructura que se llama el septo interauricular, es decir, la división de lo que es la aurícula derecha, que sería esta, y la aurícula izquierda. Esa división se forma por la presencia de varios septos y varios ostium que van apareciendo. El primero que va a aparecer entonces es un septo, tiene forma de media luna, y lo vamos a llamar el septum primum. Ese septum primum va a tener esta característica y es que deja un espacio hacia su borde inferior y ese espacio pues, va a permitir que la sangre pase de la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. La razón por la que la sangre pasa en esta dirección es por la que la aurícula derecha
al no haber un funcionamiento del sistema pulmonar, va a tener más presión en comparación a la aurícula izquierda. Entonces la sangre simplemente por cambio de presiones va a pasar de la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. Este septum primum poco a poco se va a ensanchar, se va a ir ensanchando y va a ir quitando este espacio o este ostium primum que había aparecido. Y en ese lugar, o en lugar de él, va a aparecer un segundo ostium que lo vamos a llamar el ostium secundum. Este ostium secundum va a permanecer ahí, ¿sí?, hasta que aparece un nuevo septo o una nueva división. Ese nuevo septo y esa nueva división vamos a llamar el septum secundum, y ese septum secundum va a tener un pequeño orificio hacia su parte posterior e inferior que lo vamos a llamar el agujero oval. Ese agujero oval pues va a seguir permitiendo que la sangre pase a través de ese espacio y finalmente va a continuar hacia el ostium secundum para pasar hacia la aurícula izquierda. ¿Qué va a pasar? Poco a poco este ostium secundum va a ir aumentando, digamos, ahí va a irse perdiendo, y acá finalmente va a permanecer finalmente únicamente una pequeña valvulita que va a estar ubicada más o menos en esta región, y esa valvulita lo que va a permitir es que una vez la sangre pase, permite el flujo de la sangre desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda, pero evita que la sangre se devuelva de la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha. Entonces esa es la válvula de la fosa oval. Esa válvula va a estar detrás de esta fosa y va a evitar el reflujo de la sangre y va a permitir el paso de la sangre desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. Cuando el bebé tiene su primera respiración, eso libera la presión dentro del sistema pulmonar y nos va a permitir entonces que la sangre, una vez el bebé ha tenido su primera respiración, aumente la presión en la aurícula izquierda del corazón y disminuye la presión en la aurícula derecha. De tal manera que ya la sangre no va a pasar de derecha a izquierda, sino va a tender a pasar de izquierda hacia derecha. ¿Qué va a pasar con eso? Lo que se logra con eso es que este agujero oval se cierre por completo y quede en él una fosa o un vestigio embrionario que lo vamos a llamar la fosa oval, quede completamente cerrado y evite que la sangre pues obviamente pase de la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha. Y este aumento de presión entre las dos nos va a hacer que esta válvula haga presión sobre este agujero y finalmente lo termine de cerrar, y de tal manera vamos a tener que en la aurícula derecha vamos a tener la presencia de la fosa oval, vamos a tener entonces esa válvula de la fosa oval, de tal manera que ya la sangre no va a pasar, sino que simplemente va a pasar de la aurícula hacia los ventrículos, ¿sí?, y de los ventrículos va a salir del lado derecho hacia los pulmones y del lado izquierdo hacia el resto del cuerpo humano. Lo vamos a ver más adelante en la circulación fetal y en la circulación neonatal.